Grabando. Ok, ya estamos en grabar. Bien, yo le dije la semana, bienvenidos chicos, estamos ya, bueno, en la curvita de la Paraguay, nos queda esta clase y la del próximo sábado, donde básicamente lo que vamos a ver son estudios de casos sobre mal manejo de sobre el mal manejo de la ética empresarial. Y vamos a hablar, muchos lo mencionaron en la tarea pasada, y es tal vez, bueno, comparándolo con el caso de Lehman Brothers, tal vez sea uno de los 3 casos de corrupción y de falta de ética corporativa a nivel mundial, y es el caso de la compañía Enron, que ustedes conocen muy bien. ¿Quién fue Enron? Inclusive aquí en Puerto Plata había una empresa que se llamaba Smith and Enron. No sé si ustedes se acuerdan. La Smith and Enron era una empresa que ahora es Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2, que era una distribuidora de energía. Pertenecía precisamente, o era una subsidiaria de Enron. Enron era una de las compañías más grandes del mundo en el rubro de energía, pero también se involucró en otros negocios como manejo de commodities, de materia prima y de servicios. Es una compañía que creció muy rápido y ese es el primer indicio, chicos, que ustedes tienen que tomar en cuenta de que algo no se da siempre, pero cuando usted ve que hay una empresa o un sector de la economía que tiene un crecimiento desproporcionado, bueno, no es por dudar mucho, pero hay que investigar. Y en tan solo 15 años, Enron pasó de ser una empresa pequeña, mediana, que comercializaba gas natural, coño, a convertirse en una de las empresas más grandes del mundo en 15 años. O sea, ustedes saben lo que pasa de ser una pyme, de pasar de ser una pyme a una multinacional en 15 años. O sea, es algo, la verdad, que para analizarlo y haberse dado cuenta de que algo raro estaba pasando. Imagínense que después comercializaba entre el 15 y el 20% del gas y la electricidad de Estados Unidos. O sea, señores, en Estados Unidos, tener un 20% del mercado de lo que sea es mucho, mucho dinero que se está moviendo. Por 5 años consecutivos, esta empresa fue considerada la más innovadora de los Estados Unidos. Lo que pasa que era innovando, falsificando la información. En eso sí fueron ellos muy innovadores, falsificando los estados financieros. Estos 3 tristes tigres son los 3 responsables del fraude y de la caída, sobre todo el del medio, Andrew Fastow, y por eso que, como le dije en la primera clase, la importancia de que la ética la veamos desde el punto de vista de las finanzas, porque muchas veces los gerentes financieros, para lograr resultados, para que no lo voten por presión de los jefes, comienzan a hacer algún tipo de artimaña como lo que pasó en esta empresa. Por un lado, tenemos a Jeffrey Skilling, que fue el CEO de la empresa, antiguo presidente de la Enron, que quebró, como ustedes saben, en el año 2001. Andrew Fastow está todavía preso y es un delincuente convicto y era el gerente financiero de Enron y era el que la mente maquiavélica en la falsificación y adulteración de la información financiera. Y Kenneth Lay fue un hombre que, bueno, tenía muy buenos estudios, doctorado en economía, que fue el fundador de la empresa Enron y creo que fue su primer presidente. ¿Quién fue Enron? Bueno, en el 2000, como ya habíamos mencionado, se convirtió en la 7ª compañía más grande de los Estados Unidos. Tenía 20,000 empleados en 31 países y las acciones se cotizaban a $90, que en aquella época, no es como ahora, que por ejemplo Apple, Google se cotizan, por ejemplo, a $500, $600, pero en aquella época cotizar acciones cerca de los $100 era algo bastante atractivo. Y oigan el eslogan que tenían estos tigres, de que respeto, integridad, comunicación y excelencia. Por eso yo no creo mucho a veces, muchos eslogans, porque a veces no es la palabra, es los hechos lo que determinan el éxito de una empresa. Bueno, entonces la pregunta que todos nos debemos hacer aquí es, pero coño, pero siendo una compañía con todo ese cartel
de maravilloso, de la compañía más grande del mundo, de las 7 empresas más valoradas de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para eso tenemos que ver hacia atrás y ver cómo fue convirtiéndose esta empresa pequeña en un monstruo que lamentablemente se volvió incontrolable. En 1985 habían 2 empresas, que era Houston Natural Gas, que se fusiona con otra empresa que era Internorth, y ahí viene el nombre de Enron. 3 años después, en 1988, cuando ya en Estados Unidos privatizan la electricidad, que era pública, en los años 80, hasta los años 80 era pública la electricidad, se privatiza, y Enron aprovecha esta coyuntura y se convierte en la primera compañía que empieza su propia planta de producción de energía. En 1991, Jeffrey Skilling propuso, atención lo que son contables, que para poder reflejar el valor económico real de los activos de Enron, se adoptara el precio de mercado como sistema contable, lo cual es incorrecto. Usted lo saben que usted tiene que registrar el precio de compra, porque el precio de mercado fluctúa, oferta y demanda. Entonces, eso fue lo que ellos estaban utilizando y lo llevaron a un nivel de exageración máxima. 6 años después, en 1997, ellos se conforman ya en una empresa mucho más grande, una corporación llamada Enron Energy Services, que provee energía prácticamente en todos los Estados Unidos. En el 99 ya empiezan a meterse en otras cosas, y eso fue ese fue el inicio del fracaso, que caramba, si usted está ganando dinero en energía y le va bien, quédese ahí. Y empezaron entonces a crear otro tipo de empresas como Enron Intelligent Network, que eran aplicaciones de internet. En el 2000 también eran medio corruptos, porque en el 2000 se pusieron a limitar la oferta de gas natural en California. ¿Para qué? Para obviamente crear una demanda, bajar la oferta y subir el precio. Y esto también hizo que la empresa también se revalorizara, que lo debieron haber ahí ya llamado la atención. Entonces, ¿cuándo empezaron los problemas? La compañía empezó a crecer de forma desordenada, a lo loco, sin ningún control, metiéndose en más negocios de lo que podían manejar, y obviamente empezó a dirigirse a industrias que eran mucho más complejas, y para eso, señores, se requiere mucho flujo de efectivo. Para poder hacer eso, ¿qué tuvo que hacer Enron? Endeudarse hasta la tambora. Como intermediador en el mercado energético, necesitaba mucha liquidez, por lo que empezó entonces a pedirle dinero a los bancos. Peor los bancos que se lo dan, pero bueno. El endeudamiento llegó hasta el punto, chicos, que tuvo que obtener líneas de crédito, ¿verdad? Y esos millones para que le pudieran abrir las líneas de crédito, tuvieron que esconder las deudas. Una de estas fue el traspaso de su deuda a sociedades instrumentales de propósito específico, que es lo que ustedes conocen como una compañía offshore o fuera del sistema, dentro de un paraíso fiscal, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la deuda real de Enron no estaba en los libros contables, sino que estaba disgregada, estaba obviamente distribuida esos gastos en empresas paralelas, en empresas de carpeta, que estaban escondidas en paraísos fiscales. Y obviamente, como no presentaban esos gastos, ¿qué aparecía en el resultado? Obviamente, ganancias impresionantes. Esa fue la idea de este tipo, Andrew Fasto. Entonces, ellos crearon, señores, una maraña, una telaraña compleja de agrupar, oigan esto, más de 3,000 empresas a través de un holding. Yo le voy a explicar ahorita lo que es un holding, para poder realizar la extensa y compleja red de tus diferentes negocios. Eso es lo que hacen las empresas para confundir al enemigo. Hacen un holding, una empresa que lo que hace es administrar participaciones de otras empresas y van diluyendo todos los gastos en esa telaraña. Y así obviamente pueden ir escondiendo gastos en esa telaraña de empresas, que después resulta muy difícil para los fiscalizadores saber qué es lo que estaban haciendo. También se fue un poco en esa época, justamente en la época de la crisis, cuando empezó ya cuando pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando pasó lo del 11 de septiembre, al presidente Bush se le fue un poco la mano en querer aplicar tanta flexibilidad a la economía, que se le fue la mano.
Y una de ellas fue que se pudiese relajar un poco las exigencias en la presentación de los estados financieros, lo que aprovechó Enron precisamente para construir un enorme fraude contable. Esos extraordinarios montos que se obtenían en las transacciones de Enron online se debían a la manipulación de precios a través de su valor futuro hipotético. O sea, ellos estaban, oigan esto, ellos estaban registrando ventas no al precio actual, sino al precio que ellos entendían que iba a tener ese producto en el futuro, lo cual es un soberano disparate. Es como que yo a Isabel le venda una cartera que vale hoy 1,000 pesos y yo, Isabel, te la voy a vender en 5,000 pesos porque dentro de 5 años eso es lo que va a valer. Eso es un soberano y lo que son de contabilidad lo saben. O sea, eso de tú vender con un valor futuro hipotético es verse la cara de estúpido porque realmente usted no sabe en el futuro si ese va a ser realmente el valor. Esa fue la gran genialidad que le propuso Andrew Fastow al Consejo de Administración. La empresa, y aquí viene algo, chicos, que yo quiero que ustedes pongan mucha atención, que es el caso de Arthur Andersen. Arthur Andersen era una de las firmas de auditoría más prestigiosas del mundo, a nivel de KPMG, a nivel de la gente de la Price, a nivel de la gente de, bueno, de toda la, de Deloitte, y obviamente lamentablemente esta empresa se puso a la orden de Enron para eliminar cualquier documento que pudiese poner en evidencia esa falsidad en la contabilidad. Señores, la labor, y voy a hacer en esto, y estamos en clase de ética, no de finanzas, la labor, y lo decía Miguel, de un auditor es decirle al cliente lo que tiene que decirle, no lo que él quiere escuchar. Y hay que decir las cosas aunque le duelan. El sábado pasado, yo estuve reunido con un consejo de administración de una cooperativa donde me dieron unos estados financieros que estaban muy mal hechos, donde escondían cosas, y yo fui crudo, honesto, pero crudo, y le dije que la mejor forma de ayudarlo es decirle lo que estaba ocurriendo. Y se lo dije, chicos. Yo no vine aquí a decir lo que ustedes quieren que yo le diga. Yo vine a decirles lo que hay. Y aquí hay manipulación, aquí hay falta de transparencia y eso le va a afectar. Para que ustedes eso lo tengan muy en claro. Una firma de auditores no es un amigo o un aliado estratégico, no. A esa firma la contratan para decir realmente la verdad y cómo está esa compañía, aunque sea mala la situación, porque para eso se le contrata. Y lo peor que puede hacer una firma de auditores es arreglar y maquillar los estados financieros porque el cliente se lo pidió. Esa no es la razón de una firma de auditores. Es decir las cosas con honestidad y con la verdad, porque es el prestigio de esa firma de auditores la que está obviamente poniéndose en juego. Y además, señores chicos, todo se sabe. Y fíjense cómo todo esto, lamentablemente, salió a la luz. Y digo lamentablemente porque muchas personas perdieron su dinero y perdieron sus ahorros. Como todo en la vida, todo esto tenía un elemento político porque esta compañía recibía del gobierno de George Bush, vamos a decir que cierto trato preferencial, cierto tráfico de influencia. Este tipo de ley era muy amigo de Bush, inclusive en la auditoría se determinó que había alguien dentro de la Casa Blanca que era un asesor en política energética que tenía inversiones en Enron, señores. Y eso no recuerda algo aquí en la República Dominicana, no recuerda algo que está sucediendo aquí con ciertas personas que están en el tren gubernamental, pero también son suplidores del Estado. Eso es un conflicto de interés. Los senadores, profe. Claro. El señor que tiene 60,000 distribuidoras de farmacéutica. Sí. Y no son los diputados, los dueños de las bancas de apuestas. Todos. Entonces, aquí también tenemos que tener mucho cuidado como, hablando de antipulpo, cómo esos tentáculos políticos llegan obviamente al tren empresarial. Entonces, obviamente, sin la correcta auditoría, estaba Enron haciendo lo que le daba su maldita gana y todo estaba bien maquillado y bien manipulado. Hubo una mujer, hubo una señora que tuvo vamos a decir que tuvo
¿Quién fue que entró ahí? Bueno, hubo una mujer que era la vicepresidenta de desarrollo, se llamaba Sharon Watkins, que fue la única que públicamente en 2001 dijo, ven acá, pero aquí está pasando algo, aquí están como maquillando mucho la información. Sharon Watkins, ella tuvo que ante el Senado dar declaración y fue ella la que dijo, sí, aquí se estaba maquillando a diestra y siniestra. A ella no la metieron presa porque ella tenía papeles, memorándum, donde demostraba que ella le había puesto ya a los jefes de ella, a Ley, a Skilling, sobre esa situación y que no hicieron nada. Señores, moraleja de todo esto en esta parte, cuando usted en su empresa vea que hay algo que está mal y usted quiere hacerlo, o sea, lo quiere denunciar, hágalo por escrito y que se lo sellen, para que después, cuando se arme el titingo, ya usted tenga la prueba de que no, espérate, yo lo dije, y usted se cuide, obviamente, en salud. Bien, esto fue, como ustedes saben, uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Ya en agosto del 2001, Skilling dijo, yo no aguanto esta vaina y renunció, advirtiéndole al CEO que la empresa se iba a hundir porque la información financiera era fraudulenta. Entonces, apareció lo que ustedes conocen en finanzas como un agujero negro. Ustedes dieron conmigo análisis y estado financiero, y un agujero, una empresa, es cuando el patrimonio es negativo. O sea, cuando las deudas están, o sea, duplican o están por encima de los activos. Ustedes saben lo que pasa cuando una compañía tiene un patrimonio negativo. Prácticamente está en la insolvencia, o sea, no tiene ni siquiera para cubrir sus gastos. Pues resulta que ese agujero era que habían escondido millones que en gastos que cuando se le adhieren, cuando se le incorporan, resulta que tienen una pérdida de 638 millones de dólares y el patrimonio se le baja a 1.2 billones. Entonces ahí la SEC, que es la Exchange, la SEC es el regulador en Estados Unidos del sistema financiero. Se dieron cuenta de que aquí estaba oliendo algo raro y empiezan a investigar. Aparte de que también se hicieron varios artículos en The Wall Street Journal, que es el periódico financiero más importante del mundo. Por otro lado, empezaron como locos a buscar dinero, ¿y qué hicieron? Empezaron a emitir bonos y estos bonos lamentablemente no tuvieron éxito porque la calificación de riesgo era muy alta y eran junk bonds. ¿Qué son junk bonds? Bono basura, bono porquería. O sea, bonos que pagan muy alta rentabilidad, pero que la probabilidad de que no te paguen es muy alta y esto obviamente no tuvo éxito. Llega el final del 2001, Enron reconoció de que estaban inflando sus utilidades y tiene que declararse en bancarrota. Y obviamente, ¿por qué? Porque las ganancias estaban infladas, estaban escondiendo deuda y tenían hay una maraña, una truquería en la contabilidad. Obviamente eso provocó que el precio de la acción se desplomara de $90 a $1. En el 2002, el Departamento de Justicia comenzó ya una investigación criminal donde ahí estaba el FBI, el Congreso, el CIA, todo eso. Pero todo se complicó con la renuncia de Kenneth Lay, alegando de que él no podía tener la capacidad de reestructurar a Enron. Otros empleados empezaron demanda porque perdieron su fondo de pensión. Porque ellos obligaban a los empleados a que el fondo de pensión, en vez de hacerlo público o de una empresa, tenían que hacerlo con títulos o sea, el fondo de pensión, en vez de hacerlo en dinero, le obligaban a depositarlo en títulos de la empresa. Es como que usted le digan que el fondo de pensión suyo, usted lo ponga en un certificado financiero en la empresa donde usted trabaja. Que si pierde la empresa, te fuñiste, que fue lo que le pasó a muchísimos empleados. Consecuencia de todo este lío, se derrumba el precio de la acción de la Enron, que baja a 0.60, bueno, a nada, a menos de $1. 20,000 personas, chicos, lamentablemente perdieron su trabajo. Pérdida en pensión, mucha gente perdió su jubilación, perdieron sus pensiones, porque no estaban en pensiones, sino que estaban invertidos en la misma empresa. 30 personas fueron imputadas, entre ellos Fausto, Skilling y Ley. Todavía el CFO, el gerente financiero Fausto, sigue preso. Deudas monstruosas que de casi 32,000 millones de dólares.
los accionistas perdieron prácticamente todo su dinero, alrededor de 26.000 millones. Como consecuencia de esta crisis, yo creo que en la materia de análisis de estados financieros se lo puse en un foro de debate, se elaboró la ley Sarbanes-Oxley que obliga a transparentar de forma más eficiente la información financiera que sale en los estados financieros. Esto no solamente, como hemos visto, no solamente fueron problemas económicos financieros, sino problemas de esta materia, problemas de ética, que muchas veces la ética, obviamente, cuando no sale a relucir, provoca todo este tipo de problemas en las compañías. Ese es el famoso caso de la Enron. Si tienen algún comentario o alguna opinión al respecto, antes de pasar a la próxima presentación. Si ustedes han visto algún caso parecido en algún otro, no sé, aquí ocurrió, con la crisis bancaria, que eso lo vimos también en su momento. Profe, Sí. si usted se fija en ese caso, como casi todos lo que hemos visto de corrupción, de estafa y ese tipo de casos, es casi imposible que se haga todo ese tipo de trucos si no hay vínculo con la política, porque usted sabe que los políticos siempre son muy a conveniencia, muy como que da mucho release cuando les interesa. Entonces, es casi imposible hacer ese tipo de fraude si no hay como un enllave. Pero por supuesto. Porque, señores, los fraudes, como dice, ¿quién estaba hablando? Ana. Francisca. Francisca, mira lo que pasa. Tú tienes toda la razón, Francisca. Realmente, para poder hacer esto, una sola persona no lo puede hacer. Cuando usted ve... Mira por qué yo lo digo. El caso de César el abusador. Ajá. Usted sabe que si usted pone una fritura y usted está vendiendo 1,000 pesos, ya dejé y le cae arriba, venga acá, 1,000 pesos que usted no me ha declarado, que qué sé yo qué, ¿verdad? Sí. Pero César el abusador, por internet, por todas partes, se exhibía y nadie decía nada. Porque seguramente estaba pasando su mojadita a algunas autoridades. Profe. Dime. Aparte de que siguen los escándalos con, yo no sé ya ni cómo es que se llama el caso del hermano de Danilo. Bueno, el caso es que sus empresas, que también... Ese es la antipulpo, se llama ese caso. Él no pagaba impuestos, ¿no? No, nada. Él no pagaba impuestos, entonces, por eso es que uno dice, por eso es que en los países donde hay tanta corrupción, la gente no evade, porque imagínense usted. Bien, así es. Chicos, miren, vamos a hablar ya de un tema muy relacionado a lo de Enron y muy de moda y que ustedes tienen que conocer, que imagino que lo habrán visto, y tiene que ver también con el tema de la ética, y es el tema de los famosos paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal puede ser un país, una región, un territorio, un área, que dependen económicamente de una estructura financiera muy compleja, que tiene un régimen fiscal muy privilegiado, pero solamente para empresas y capitales extranjeros, que no son muy dados a investigar mucho, o sea, investigan solo por arribita y a veces ni lo hacen, el origen y el destino del dinero de esos clientes, y tienen una estricta confidencialidad, secreto sobre las transacciones y los depósitos, que está inclusive garantizada por la ley de ese territorio o de ese país. Y son territorios, ustedes se van a dar cuenta, que son muy pequeños y como en el medio del mar, precisamente como para confundir, para confundir, obviamente, al enemigo, como dice mi papá. ¿Cuáles fueron los principales? Vamos a hablar un poquito de la historia de los paraísos fiscales. Realmente, los primeros 3 países que reunieron todos los requisitos para convertirse en un paraíso fiscal fueron 3 y están en Europa y son chiquiticos,
que es Suiza, que todo el mundo sabe, que ahí se puede llevar dinero y nadie dice nada. Liechtenstein, que es así suena raro, Liechtenstein es un principado chiquitico también en Europa, y Luxemburgo, que es otro principado chiquitico en Europa. En el siglo XX, en los años 20, esto se le consideran los primeros paraísos fiscales. Por ejemplo, la banca suiza utilizaba la poca transparencia de su estructura financiera y los privilegios fiscales. ¿Para qué? Para atraer dinero de corporaciones y millonarios. Liechtenstein se da cuenta y dice, coño, pero nosotros también podemos hacer lo mismo. Y aprobaron una ley que garantiza a los que llevan su dinero allá una confidencialidad total y las transacciones aún más estrictas y una ley de transacciones mucho más secreta que Zurich. Y Luxemburgo también, ellos fueron los que crearon, y lo voy a explicar ahorita, la novedosa fórmula de utilizar el holding, que es una empresa que se constituye para administrar, que no hace más nada, ni vende, ni produce nada. El holding lo único que hace es administrar participaciones accionarias de otras empresas. Y obviamente, profe, hey, el holding puede funcionar como un fideicomiso o también, como un condominio. como las dos cosas lo pueden hacer. Okay. Hey. Bien, aquí tenemos lo que sería obviamente el holding. O sea, tenemos dos personas, Antonio y a Luis, que Manuel, ellos, hey, dime. disculpe, una pregunta que yo nunca he logrado entender. Entonces, ¿cómo la gente entra el dinero a Suiza? O sea, la gente llega con su bulto al aeropuerto normal, cargado de dólares y no me mal. Así mismo. Así mismo. Yo siempre me he preguntado eso. Sí, ustedes Profe, pero eso es como una película, profe. ustedes han visto la película El Lobo de Wall Street. Ustedes no vieron cómo él metía los cuartos en Suiza. Él utilizaba 2 personas para eso, que tenían pasaporte diplomático. Y como no lo podían revisar, inclusive lo metían hasta en maleta y hasta en el cuerpo, amarrado con tape. Y además también se puede hacer de muchísimas formas. Hay personas, Sergio, yo inclusive entrevisté a don Nelson Hahn y a otra persona y le hice la misma pregunta, Sergio. ¿Cómo lo hacen? Tienen inmunidad, tienen relaciones, sobornan a funcionarios de aduana, tienen amigos dentro de los gobiernos que les permiten obviamente llevar los dineros, tienen sus propios aviones y llevan el dinero y lo traen. Yo conozco aquí uno que vuela, que tiene una Cessna, que vuela, un empresario, me voy a reservar el nombre, que él vuela toda la semana desde el aeropuerto de aquí, y viaja a no voy a decir dónde, a un sitio, y ahí él lleva y deposita su dinero. Yo conozco gente aquí, empresarios, que su riqueza no la tiene en la República Dominicana, no la tiene en la República Dominicana, la tiene en paraísos fiscales, escondidos, que ustedes van a ver que lamentablemente no es ilegal. Si usted como por ejemplo, aquí ahora, lo vamos a ver ahorita, con los papeles de Pandora, el presidente Abinader salió en la lista. Lo que pasa es que el presidente sí lo había constatado o declarado, y va a la redundancia, en su declaración de impuestos. O sea, si ese dinero que usted llevó a un paraíso fiscal, usted se lo informó a la entidad fiscal de su país, no hay ningún problema. El problema es cuando usted no hace eso, no lo informa y lo está haciendo simplemente para evadir. Pero sí, Sergio, así mismo como tú escuchas, llegan con su cuarto en efectivo y lo depositan. Ese dinero, o sea, no son transferencias, porque tú sabes que la transferencia no, porque la van a agarrar por el tema de la ley 155-17. Eso es dinero llevado en efectivo, así, tal cual, en bote, porque, Sergio, yo puedo agarrar un bote desde por ejemplo, Puerto Plata, y llenarlo de dinero y llevarlo a las Islas Gran Caimán, y llego, chévere, y lo meto en el banco. ¿Quién me va a decir nada? ¿Tú ves? Porque yo una vez yo estaba leyendo en internet buscando información y eso, Sí. y yo estaba leyendo que los cuartos de Escobar, mucho de ese dinero se quedó en Suiza y que su mujer
se quedó con ese dinero que estaba en Suiza, que estaba a nombre de Sí, ella. porque muchas veces también, Sergio, otra forma es de tú buscarte, eso tiene, ellos le tienen un nombre, los colombianos, a eso, que es como testaferro, porta bien, ¿qué le dicen? Portanombre. Portanombres. Entonces, ¿qué hace? Que yo me busco, mira cómo es, Sergio, voy para allá, Rosana, yo me busco, a ver, 100 tigres que me quieren, que digo, mira, yo te voy a ti a dar una cantidad de dinero X y yo te voy a ti a invitar a que tú te vayas para la Bahama de vacaciones y tú le das tu dinero y ese tipo que hace o sea, tú te buscas muchas personas, eso se llama pituf. Ustedes no sé si han escuchado el término que se utiliza mucho en lavado, lo que es el pitufeo, que es utilizar muchas personas para hacer depósito de una sola cuenta. Qué difícil de determinar. O sea, viene Francisca con 500,000 pesos, Edilenia con otros 500,000 pesos, Ana con 500,000 pesos, Miguel con 500,000 pesos, y cada uno viene de diferentes sitios, pero lo depositan en un banco todos al mismo tiempo. Cuando tú lo juntas, ¿qué tú te vas a encontrar? Un viaje de dinero. Solo portanombres. Sí. Manuel, ellos hicieron en ese tiempo, Escobar pagó para pasar una ley en el Congreso. Sí, porque él estaba en el Congreso. Sí, sí, Tú lo pero que yo te digo, tú ves que pero antes de estar en el Congreso, él pagó para que hicieran una ley, oiga, que, por ejemplo, si él compró algo con dinero de lavado y eso lo traspasaban a nombre de otra persona, a esa persona no podían decomisárselo. Entonces, ¿qué pasó? En los años 2000, como 2010 por ahí, tuvieron que devolver unos bienes que incautaron en el 93 cuando mataron a Escobar. Sí. Y cuando la persecución. ¿Por qué? Porque se fueron a la ley y la ley dice que si ya estaba traspasado, no se puede decomisar. Imagínate tú. Y tuvieron el gobierno tuvo que buscar 2.000 millones de dólares de ahí en bienes y en efectivo que le decomisaron. Sí. Lamentablemente así es. La gente no entiende. Señores, es que eso es muy sencillo. Señores, mira lo que pasa. Lo que hacen esto no es de que Ru, Edilenia, o Óscar, o Landy, o Manuel Fernández. Nosotros somos unos chivitos altejobos, que no, voy para allá, Rosaina, que no tenemos esa capacidad y ese poder. Acuérdense ¿se acuerdan lo del triángulo del fraude? La necesidad, la capacidad y la oportunidad. En el caso de nosotros podemos tener la necesidad, pero nunca vamos a tener la capacidad de estos tigres, y mucho menos la oportunidad de hacerlo. Dime, Rosaina. Lo mismo que yo le decía el fin de semana pasado, que yo le decía, es que una gente manejando tanto dinero, eso no es verdad, que no se va a dar la oportunidad de fraude. Así es. Así es. Rosaina. Buenas tardes, profesores. Con relación a la pregunta que hizo Sergio ahorita, de que cómo las personas llevaban el dinero a esos países, como Suiza, las Islas Caimanes. Entonces, o sea, quiere decir que allá no hay ningún control, no hay nada que los regule, o sea, no, exactamente. las personas no le piden algún aval de dónde salió ese efectivo, a diferencia de aquí, que una persona recibe un dinero inusual en una cuenta y ya de una vez tiene que presentar nada. Así mismo como tú lo estás diciendo. Así mismo como tú lo estás diciendo. Así. Wow. Mira, no le voy a agregar nada a lo que tú dijiste porque es así. Nada le voy a agregar. A esos países les resulta mejor tener dinero circulando, que venga de donde venga, a estar estancado, sin circulante. Entonces, que venga de donde venga, eso? Si no le afecta a ellos, al contrario, mejor le ayuda. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo ese comentario ahora? Francisca, te felicito porque esa es la respuesta. Son países, señores, que no tienen como hegemonía económica. Señores, traigan cuarto, no importa de qué. No importa, exactamente. Pero aquí no la hay y están regularizadas. Y lo hacen. Aquí hay una ley antilavado. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí en el 2004? Bien. Manuel, dime, Sergio. Sí, dime. ¿Cómo fue que reactivaron la economía aquí en el 2004? Como dice el doctor Fadul. ¡Droga, coño!
que él tiene razón en eso, realmente. No, es totalmente la razón, porque mire lo que ha pasado con la provincia de Santiago después del caso no del Profe. antipulpo, Falcón. Que Ujú. esta gente metieron preso a esta gente de la droga y no hay un peso circulando en la calle. No, claro. Pero es que la realidad, porque si tú lo analizas, honestamente, uno siendo sincero, uno para llegar a invertir como el Profe. tamaño de esas inversiones, tiene que durar 50 años trabajando para llegar, Claro. para llegar a reunir ese capital que representa cantidad de empleos, que representa crecimiento, vamos a decir, rápido a la provincia. Entonces, Claro. por más que uno diga, eso está malo, pero de verdad eso es lo que hace crecer rápido, aunque es incorrecto. Bueno, pues le digo algo, mi querida compañera. Yo estoy muy indignado por este lado con el gobierno. Sí, Porque en metieron verdad, preso a esta gente debieron dejarla suelta. Mira qué Navidad es esta, que no se oye ni un merengue en la provincia de Navidad. Manuel, Manuel, no jodieres. Manuel, Dime, Sergio, está buena esa. aquí en Moca Yo me hay río. un sector que se llama El Higuerito. Sí, yo sé. Y había un tipo jovencito como de 30 años que era dueño de una bomba que había ahí, pero ya tú sabes, una bomba full de todo, con fucho y de todo, y tenía muchísimo empleo y eso, y bueno, él tenía más cosas también. Pero al tipo lo metieron preso por un caso de eso, por el caso antipulpo, yo creo que fue. O el Sí, el que Falcón. estaba en Moca, sí, yo sé cuál es. Y me dijo una señora de ahí del Higuerito que el Higuerito está cayéndose a pedazos, que la gente A está pedazos. saliendo a Sí, peditas. señores, pero acuérdense, ¿quién fue que mencionó a Pablo Escobar? Señores, Yo. Pablo Escobar movía la economía de Medellín. Pablo Escobar sacó a Colombia de la crisis que estaba Sí, sumida en los sí. 80, cuando Escobar se estableció. Esa gente son líderes comunitarios porque impulsan. Exacto. Señores, Miren cuando... Gurabo, la gente de los Gutiérrez, ese hombre, el Gurabo tan, ya usted sabe, devastado porque agarran al hombre ese, el de los Gutiérrez, de la constructora. Sí. Ajá. Porque ese hombre era que lo mantenía ellos y lo impulsó. Sí, por más que delincuente que sea. Sí, pero lo que pasa también, chicos, que la estrategia de estos delincuentes es precisamente ayudar a la gente necesitada, porque eso se trata, de también de una forma de ellos protegerse. ¿Cómo? Si yo te ayudo, tú me proteges. Claro, y también, exacto, y otra, eso es lavar dinero, porque si yo soy un narcotraficante y yo le doy $1 millón de pesos a una persona para que arregle su casa, yo estoy lavando el dinero porque total, esa persona me va a estar siempre agradecida y me va a ayudar en algún momento. Pero, ¿y si una gente así va y construye una iglesia? Ay, todos esos fieles se sienten muy bien. Construyen una guardería. Toda esa gente se siente bien porque es que son los superhéroes del barrio. En la iglesia de Lucamaima había una tarja que decía de que queremos agradecer a los contribuyentes que con sus aportes se logró el construir este templo. Y ahí estaba Ramoncito Guay Figueroa. Yo el otro día fui a una misa y pasé y vi la tarja para ver si estaba, lo quitaron. Y ella no estaba. Lo quitaron. Hay que tener cuidado, señores, de quién tú recibes donaciones y dinero, porque te pueden meter en un lío. Y cualquiera, señores, te puede acercar. De que, Manuel, mira, hazme un favor. Miren lo que le pasó a una amiga mía. A una amiga mía. No todo el dinero se coge, profe. Así mismo. Así mismo. Sí, así mismo. Si usted tiene un amigo que necesite algo, usted le dice que yo estoy aquí. Bueno. Bien, entonces, chicos, otra maniobra, por decirlo de alguna manera, que utilizan estos delincuentes financieros es el holding. El holding tiene algo bueno que te da mucho más flexibilidad, más control, pero también se usa para hacer como esa telaraña de empresas por la cual tú puedes distribuir gastos y presentar, obviamente, mejores resultados. Que el holding, por ejemplo, cuando Antonio y Luis ponen 50-50 y conforman una sociedad holding. Ese holding tiene el 65% de un gimnasio y ese gimnasio tiene el 100% de un laboratorio y el 100% de una fábrica de tenis. Pero por el otro lado también el holding tiene el 44% de otra empresa. También tienen el 59.75% de un supermercado. También tienen el 100% de una industria. También tienen el 100% de una
compañía de servicio de odontología y también el 100% de hoteles. Y cuando tú vienes a ver, empiezan ellos a distribuir por ahí y para que el auditor detectar por dónde que está obviamente la fuga, señores, eso es difícil. Por eso que el holding se está regulando para evitar de que se esté utilizando para diluir obviamente gastos y presentar una mejor situación financiera. ¿Por qué? ¿Por qué los fuñidos, paraísos fiscales se expandieron por el mundo? Ustedes lo acaban de decir. Ustedes lo acaban de decir. El mejor ejemplo de eso eran las Islas Caimán. Las Islas Caimán son unas islitas cundangas que están debajo de Cuba, que nadie sabía de eso hasta que empezaron a convertirse en un paraíso fiscal. Y no sé, creo que fue Francisca que lo dijo muy bien. Eran sitios donde había mucha pobreza y aprovecharon y aprovechan entonces esta estructura de constituirse como un paraíso fiscal para atraer dinero y dejar de ser pobre. Es por eso. ¿Quién me levantó la mano? Vi que habían 2 personas con la mano levantada. ¿O eran de ahorita? Yo, profe. Dime, Rosaina. Sí. Francisca. Francisca, sí, para que yo vea 2 manitas ahí. Con respecto a la diapositiva anterior sobre los holdings, que a veces uno ve un único empresario y uno dice, no, pero es el mejor inversionista porque todas las empresas que tiene la tiene parada, todas son buenas y son de diferentes áreas. Normalmente, un inversionista o un experto en un área desarrolla una empresa de la cual conoce y la hace crecer. Pero hay algunos inversionistas que usted ve que invierten en cualquier tipo de negocio y en cualquier tipo de negocio le va bien. Entonces, eso llama mucho la atención. Claro que sí. Pero al ser tantos tentáculos, como usted dice, entonces para los auditores, para el mismo gobierno, se le complica más encontrar dónde que está. Señores, así mismo, Francisca. Señores, pero Singapur, si ustedes agarran los países con mayor nivel de calidad de vida, ustedes se van a encontrar que el número 1 no es ni Estados Unidos, ni es Suiza, ni es nada de eso, sino Singapur. Singapur es el país con los mayores estándares de nivel de vida del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente en los años 60, cuando estalló la guerra de Vietnam, ellos dijeron, no, pero espérate, los gringos van a tener que necesitar un sitio cerca de Vietnam, obviamente, donde las multinacionales estadounidenses que construyen tanques y todo ese material bélico tengan donde depositar su dinero. Y ese es el resultado de que hoy en día Singapur es un paraíso fiscal y uno de los países con más alto nivel de desarrollo y menor nivel de delincuencia. Ahí nos relajan con los ladrones. Usted robó, le cortan la mano. Usted estafó a una gente, lo encueran en un parque a la vista de todo el mundo, para que ustedes lo sepan. Ahora, desde el punto de vista fraudulento, ¿qué busca un defraudador? ¿Qué busca un defraudador? Bueno, evadir impuestos, conseguir financiamiento barato, transferir pasivo, que eso es lo que más hacen. O sea, yo voy a pasar de la empresa pasivo para ese paraíso fiscal en una empresa offshore para yo registrar, por ejemplo, mayores ganancias o para, al contrario, o yo tener tomar préstamos más riesgosos vía filiales de los bancos para exportar, porque, por ejemplo, hay empresas que lo que tienen la filial en el paraíso fiscal para de ahí, eso lo hace mucho Starbucks con el café, o sea, ellos tienen el departamento de exportación en el paraíso fiscal y ese departamento obviamente es el que vende y obviamente va a pagar menos impuestos porque está en un paraíso fiscal. Muchas empresas transnacionales también crean empresas en paraísos fiscales. ¿Saben para qué? Para armar una maraña de empresas y después cuando ocurre una desgracia no se sabe a quién echarle la culpa. Les voy a contar. En España hace unos años hubo un barco petrolero que se llamaba Prestige, que encalló frente a las costas de Galicia, que eso es muy bonito, con muchos animales, muchos corales, y ahí fue un desastre horrible, una vaina de petróleo o sea, un desastre ecológico. ¿Ustedes saben por qué no se metió a nadie preso? A nadie preso. Porque resulta que de donde salió el banco era de un pabellón en
Bahamas. Pero el propietario de la empresa que arrendaba el barco era de Liberia, pero el dueño del barco era griego, pero la carga de ese barco era de una empresa suiza que pertenecía precisamente a un holding ruso, pero que estaba registrado en Liechtenstein. ¿A quién tú le vas a echar la culpa? Dime. ¿Qué mezcla fue esa? ¿Entendieron? ¿A quién tú le vas a echar la culpa? Esa maraña. A la isla que se puso ahí, profe. A nadie le van a echar la culpa. ¿A quién tú vas a responsabilizar? Y no se sabe quién es responsable por la maraña, obviamente, que se arma ahí precisamente. Ahora, ¿cuál es la característica de un paraíso fiscal? Bueno, lo primero es que son territorios que existen, ¿verdad? Pero sobre todo tienen vías de transporte y de comunicación muy desarrolladas, porque si no, nadie fuera para allá. Tienen regímenes políticos estables. Donde hay locos como Maduro, ahí no hay paraíso fiscal. Tiene que ser, obviamente, un régimen político estable y muy buenas redes de transporte y comunicación. 2, deben gozar de muy buena estabilidad económica y generalmente utilizan una moneda fuerte. No tienen moneda propia, usan el dólar generalmente. Disponen de una sólida estructura social, mucho hoteles, mucho lujo, mucho bailadera, mucha estructura económica y jurídica, o sea, todo muy bien estructurado, de mucha calidad. Poseen un régimen tributario particular, porque para los de la isla tienen un sistema normal, pero para los capitales extranjeros tienen entonces un sistema fiscal laxo, poco transparente. Respetan hasta la tambora el secreto bancario y financiero, no dicen nada a nadie. Y lo que decía, creo que era Francisca o Rosana, no le preguntan de dónde vino, no le interesa, es que no le interesa el paraíso fiscal de dónde vienen los cuartos, porque lo que le interesa al paraíso fiscal es que le lleven el dinero para precisamente subir su nivel de vida. Por eso que hay ausencia de política de control de cambio. Ahí no hay ahí hay dólares, ahí no hay moneda, ahí nada más hay dólares y más nada. Y Como obviamente Panamá es un paraíso fiscal y ahí se vive bien. Y ellos dicen que no, que es lo peor. Y obviamente falta de tratado de cooperación con la nanina. O sea, estos territorios, países, no tienen ningún tipo de tratado de cooperación con nadie, obviamente. No le conviene, no van a tener ningún tipo de cooperación con otros países. ¿A partir de cuándo, chicos, se empieza ya a fuñir con el tema a perseguir los paraísos fiscales? Bueno, realmente se toma como punto de partida los años 90, pero todo esto empezó a tener mucho más importancia precisamente cuando estalló la crisis financiera de 2008, donde muchos de estos banqueros que se ganaban dinero de forma fraudulenta depositaban sus dinero en refugios como Suiza, Vanuatu, Bahrein, Nassau. Y fue a partir, obviamente, de entre 2008 y 2017 cuando se empieza a atacar y a perseguir este tema de los paraísos fiscales. Nestlé es una empresa que tradicionalmente siempre ha tenido problemas de utilizar sociedades offshore dentro de paraísos fiscales. Por ejemplo, en el 2013 se determinó que el departamento de tesorería de Nestlé estaba en Luxemburgo, con una forma obviamente de no ser transparente en como es la tesorería donde se manejan los flujos efectivos del negocio. Eso estaba todo callado ahí para que nadie supiera. Otras tres empresas que siempre han estado en la lupa de los fiscalizadores y los reguladores son precisamente Starbucks, que es, inclusive Starbucks le han metido vaya multa por estar escondiendo gastos en paraísos fiscales, y Google y Amazon. Dime, Dilenia. Bueno, profe, y el caso de Shakira, que es la artista que más problemas ha tenido con eso de los paraísos fiscales y la evasión de impuestos. Incluso Hacienda en España le puso a ella últimamente una multa de muchos millones de euros de ingresos que ella dejó de declarar en España, y ella lo que alegó
que ella se ganó ese dinero, pero que ella no residía en España, porque ella podía estar en Colombia, podía estar en Estados Unidos, en Argentina, pero perdió el caso. Sí, pero Messi lo perdieron, y Messi también Messi perdió. Messi fue condenado a 7 años de cárcel, Messi, en España, por evadir los ingresos que recibían, no del fútbol, sino de la venta de zapatillas, imagen de todo, que lo tenían en paraísos fiscales. Y él no cayó preso porque ya duró tanto el juicio que cuando vino a darse cuenta ya no había forma. Pero vamos a ver más adelante con los Pandora Papers cómo utilizan muchas figuras públicas, utilizan ingeniería financiera en paraísos fiscales para evadir impuestos. Por ejemplo, Shakira es reincidente en eso. Sí, no, es la genio. Ella moverá bien la cadera, pero también mueve otra cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Starbucks. Miren lo que hacen Apple, Microsoft y Google. Ellos venden en España su producto, ¿verdad? Bien, pero como ellos dicen que los productos, ellos lo venden en Inglaterra, ellos deben tributar en Inglaterra. Pero resulta que tampoco tributan en Inglaterra porque ellos realmente tienen la subsidiaria en un paraíso fiscal. Hacen la famosa triangulación, que es muy conocida para evadir impuestos. Miren, señores, estas son las pérdidas. Oigan esto, este gráfico refleja las pérdidas fiscales anuales por sociedades estimadas en paraísos fiscales. Solamente los Estados Unidos ha perdido, o sea, dinero que no ha entrado al fisco. ¿Eso qué quiere decir? De Estados Unidos, casi 189 billones. Estamos hablando de 189 mil millones de dólares. China ha perdido 66.8 billones, Japón 46.8, la India, Francia, Alemania, Australia, España, Corea del Norte y obviamente el United Kingdom, que es el Reino Unido, para que ustedes vean la envergadura del tamaño. Dinero que no están entrando al fisco, o sea, dinero que no está pagando obviamente impuestos y ni están contribuyendo a nada, porque están escondidos en paraísos fiscales. Ahora, ¿cuál es el más grande facilitador de abuso sexual? Ya me estoy metiendo en otro tema. De abuso fiscal, las Islas Caimán. Las Islas Caimán, señores, son el responsable de las mayores pérdidas mundiales por evasión de impuestos. Inclusive, ellos tienen un 16.5% de esas pérdidas fiscales, 70.4 billones de pesos. Por eso que las Islas Virgen, por eso que las Islas Caimán, señores, las Islas Caimán son 3 islitas chiquiticas que están en el medio del Golfo de México, abajo de Cuba y arriba de Honduras y Guatemala. O sea que fíjense que son territorios no muy grandes, son pequeñitos, precisamente como con una manera, como así como que de medio ocultarse. Miren, por ejemplo, esto es como una especie de puntaje o un indicador de los paraísos fiscales corporativos. Mientras más alta es la puntuación, más permite el abuso fiscal. O sea, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Turcos y Caicos, Anguila, prácticamente permiten todo tipo de abuso fiscal. Panamá, Curazao, Aruba y Costa Rica. Costa Rica que también hace como a veces ese tipo de maniobra, un país muy pequeño. Miren esto, miren este gráfico. ¿Cuáles son las empresas que más entidades offshore tienen en el mundo repartido? Aquí van a ver ustedes compañías muy conocidas como por ejemplo Goldman Sachs, que es un banco de inversión, tiene 905 subsidiarias a nivel, o sea, en su tejido, en lo que es el holding. Morgan Profe, está, ¿sí? Profe, ¿y cómo cuadran todo eso? No, o sea, porque hay diferentes estados, sí, pero hay que hacer un estado consolidado. Yo me explico cómo lo hacen, porque si tiene tanta subsidiaria. Porque no consolidan los estados financieros con el holding, por eso que lo pueden hacer. Ahí que está el truco, Miguel. Ok. No lo consolidan, de eso se trata. Morgan Stanley tiene 619, Thermo Fisher, que es una compañía científica, tiene 199, el Banco Mellon tiene 177, ICE, que tiene aquí inversiones, la distribuidora de energía tiene 174, el JP Morgan Chase tiene 170, Pfizer, la gente de la vacuna tiene 157,
El grupo Marriott tiene 140. El grupo Marriott yo lo puedo entender, porque como es una cadena de hoteles, es lógico que tenga subsidiaria en el mundo. El Citibank tiene 137 y Marsh también lo puedo entender, porque Marsh McLennan son estas compañías que usan los contenedores de las navieras. O sea que en el caso del Marriott y del Marsh, es como que tiene lógica que tengan esas subsidiarias. Se justifica porque una es una naviera y la otra es una cadena de hoteles, como que tiene más lógica. Sí, donde hay islas y costeras, así es fácil para ellos instalarse. Miren, hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2016, estalló lo que se conoce como el escándalo de los papeles de Panamá. Voy a hablar primero de esto para pasar a los Pandora Papers, que son muy similares. Inclusive se determinó que en el Banco Peravia muchos de los fondos que se estaban robando los venezolanos que eran dueños del banco, lo estaban obviamente distribuyendo en 58 empresas offshore de origen panameño en las Islas Vírgenes Británicas. Esto de los papeles de Panamá fue como un gran descubrimiento, porque por primera vez en la historia, cuando sale a la luz el escándalo de los papeles de Panamá, es que podemos empezar a entender un poquito mejor cómo funciona ese mundo oscuro, ese mundo opaco, ese mundo poco transparente de los paraísos fiscales y de las empresas offshore. ¿Qué eran esos papeles? Eran unos papeles que estaban escondidos en un despacho de abogados en Panamá llamado Mossack Fonseca, que es una de las 5 empresas que más conocida en el mundo, creando entidades, compañías, o sea, empresas de carpeta, compañía offshore, o sea, compañía que no tienen ningún tipo de actividad económica y que sirven para trasladar activos, derechos, dinero de un país a otro. Hay una película de ese caso. Para allá voy, la que la vean. Esta es una investigación grandísima. Hasta nosotros salimos mencionados. Claro que sí, porque aquí todo sale. Imagínate tú. Esta firma, Mossack Fonseca, es un despacho de abogados creado en Panamá, de un panameño llamado Ramón Fonseca y de un alemán llamado Jürgen Mossack, que unieron, y obviamente es una firma que tiene presencia en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta, Gibraltar, y se dedican al derecho comercial, pero sobre todo a la creación de empresas offshore a nivel internacional. Aquí están. ¿Qué significa offshore? Offshore quiere decir fuera del sistema. Y un offshore es cualquier sociedad creado bajo las leyes de un país extranjero, pero que su actividad se realiza fuera de la jurisdicción de ese país donde fue creado. Precisamente, y no tienen ningún tipo de actividad, no producen, no hacen más nada, simplemente existen para que tú digas, bueno, este dinero yo lo voy a pasar para allá, y así yo voy medio distribuyendo y escondiendo un poco por ahí. Es lo que quiere decir offshore. Aquí viene la gran pregunta. ¿Es ilegal tener un paraíso fiscal? No, lamentablemente, no. Es legal siempre y cuando quien utilice un paraíso fiscal declare la sociedad, la empresa, ante las autoridades fiscales del país en que reside. Por eso que el presidente Abinader salió bien librado del escándalo de los Pandora Papers, porque él parece que se dejó asesorar, y además que muchas veces también se utilizan como una estrategia de obviamente diversificar. Cuando usted la cosa la hace bien, no hay ningún problema. El problema es que se están utilizando estos paraísos fiscales precisamente para lavado de activos y todo lo que ustedes conocen. Vuelvo y repito, no es ilegal siempre y cuando el beneficiario, el cliente, haya declarado, en el caso de nosotros, ante la DGI, y a través de una declaración jurada, de que sí, que existen esas empresas en un paraíso fiscal y que la tiene por un asunto de conveniencia estratégica de negocio. Si es así, no hay ningún problema. Entonces la pregunta es, si no es ilegal, ¿por qué entonces te echó de los papeles de Panamá? Bueno, porque es la primera vez que estamos conociendo en detalle cómo funciona el mundo offshore a través de los papeles de Panamá, y nos dan luz de cómo los grandes ricos
esconden o manejan toda su riqueza, que muchas veces no la tienen en su país, y también nos ayuda a ver cómo criminales, traficantes, políticos corruptos evaden y o pueden utilizar esto para obviamente esconder sus lo que están robando. Imagínense, Mossack Fonseca solamente en las Islas Vírgenes Británicas tenían registrado, oigan esto chicos, 113,648 empresas. En Panamá, sí, solamente, oye esto, en las Islas Vírgenes solamente Mossack Fonseca tenía registrado 113,648 empresas. En Panamá, casi 50,000. En Bahamas, casi 16. En Seychelles, que es una islita también en Europa, un viaje. Niue, otra islita, 9,000. Las Islas Samoa, allá, que son chiquiticas también, para allá por Nueva Zelanda, también, 5,300. Las Anguilas, Nevada, oigan esto, el estado de Nevada, ¿qué hay en Nevada? A ver, ¿qué sabe que hay en el estado de Nevada, en Estados Unidos? ¿Qué hay? Muy famoso. Las Vegas. Exactamente. Nevada, oigan esto, Nevada es un estado de los Estados Unidos que se reconoce como paraíso fiscal. Oigan eso, por eso que no solamente un país, por eso dije puede ser un país, un territorio, una región. Nevada, el estado de Nevada se considera un paraíso fiscal. Hong Kong siempre ha sido un paraíso fiscal y también Inglaterra a veces también funge como eso, sí. Pero Haití también se puede considerar un paraíso fiscal porque ahí no se paga impuestos, ahí no se hace nada, ahí no hay una autoridad competente, por ahí entran las armas. Pero ahí sí, yo sé, pero eso le esconden en colchones, Miguel. Ahí. y abajo en la mata, ahí es diferente, ahí no hay banco, ahí lo esconden en otro lado. Lo cual, Miguel pudiera hacerlo si cumpliera con los requisitos, pero Haití, ellos mismos lo devastaron. Sí. El problema económico y no tener un gobierno estable no aplica. Y que también no tienen un régimen fiscal. No, pero ellos esconden, ellos esconden, pero abajo de la mata y así. Sí, porque el paraíso fiscal no es que no tenga un régimen, es que tiene que tenerlo flexible, ¿verdad? Pero en Haití no hay nada organizado. Sí. Miren, la película, que creo que fue Francisca o Rosana que mencionó, está no sé si todavía está disponible. Se llama como la lavandería. La lavandería, The Laundry se llama. Está protagonizada por Meryl Streep, que es una periodista que está investigando el caso de los Panama Papers, y el apellido Fonseca es interpretado por Antonio Banderas y el apellido Mossack es interpretado por los actores por Gary Oldman. O sea que aparte de que ustedes van a aprender de este mundo, bueno que ustedes lo vean, sale la República Dominicana, Punta Cana sobre todo, sale mencionada. Odebrecht y todo el mundo ahí. Sale Odebrecht, sale Punta Cana, sí, para que lo vean. Es una película con unos actores, bueno, todos son ganadores de Oscar. Y bueno, para que se llama Dinero Sucio, The Laundromat, así que se llama, The Laundromat. Porque el laundry es lavandería, pero la lavadora, Laundromat es la lavadora. Porque la película se llama La Lavandera. O sea, la película no se llama La Lavandería, se llama La Lavadora, que es Laundromat. Así que la pueden buscar en Netflix, es larga, es una película de casi 3 horas, pero yo sé que los va a mantener ustedes bastante entretenidos. Y resulta que ahora, en este año, salen a la luz los famosos Pandora Papers, que son también papeles que provienen de una investigación que han hecho este grupo de periodistas. Lo que pasa es que aquí hay más documentos. Aquí hay 14 fuentes, casi 12 millones de archivos, casi 2.4 kilobytes, o sea, 3 veces, o sea, un paquete de gigas, para que me entiendan, 6 millones de documentos, casi 3 millones de imágenes, casi 1.2 millones de email, de todo han aparecido aquí. Donde precisamente, ahí que sale, lo vamos a ver ahora, es donde aparece Shakira una vez más como evadora de impuestos. La OCDE, que es la famosa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
se ha cansado de todo este tema de los paraísos fiscales y ha propuesto un acuerdo fiscal. Y ese acuerdo es que las multinacionales, o sea, empresas que tengan subsidiarias en el mundo, puedan tener un único impuesto global de un 15%. Aquí sí, Miguel, aquí lo que se está buscando es que se junten todas esas empresas chiquitas con el holding y lo que generen de dinero tributen un 15%. Eso es lo que se está buscando. Inclusive nosotros ya firmamos ese acuerdo. El presidente Abinader lo firmó, creo que aquí está. El presidente Abinader en el mes de, bueno, en octubre, hace ya 2 meses, firmó un acuerdo para que todos los países cobraran a las multinacionales un 15% de todo lo que es esos holdings, lo que dice que puede llegar a redistribuir más de 125,000 millones de dólares. En estos Pandora Papers, donde más políticos involucrados hay, es de Ucrania, que aparece en 38, de Rusia 19, de los Emiratos Árabes 11, de Honduras 11, de Colombia 11, de Nigeria 10, de Reino Unido 9, de Brasil 9, de Angola 9, y de aquí creo que habían 4 o 5, entre ellos el presidente Abinader, que se salvó, por decirlo de alguna manera, porque él ya había declarado esas empresas offshore. Como ustedes ven, dentro de la lista de implicados está otra vez la colombiana Shakira, el cantante Julio Iglesias, que no es la primera vez que aparece metido en esos líos, y la modelo alemana Clara Schiffer. La diferencia es que aquí hay y esta, ¿cómo es la de Harry Potter? Emma Watson también. Emma Watson también. Mira lo que pasa, estos tipos, mira, en el caso de Messi es un muchacho que no sabe de finanzas. Messi lo que sabe es jugar fútbol. Y Messi, obviamente, a través del papá, que es un gandío, se le acercan muchísimas empresas ofreciéndole reingenierías financieras para manejar su dinero. Y como eso no sabe, y como ellos no saben de eso, caen, obviamente, porque no es que tú dices, es que Messi hizo eso. No. Lo que pasa es que se dejan llevar de personas que vienen como de que asesores fiscales, asesores financieros, y lo meten en esos líos. Así que funciona. Como le dije, se está buscando un acuerdo mundial para que esas empresas multinacionales o holding y las subsidiarias paguen por un conjunto un 15%. Hay gente que dice que es muy poco, que debería ser por lo menos un 30, un 35%. La gran pregunta, y yo la dejo, no es para que la respondamos, sino para que inclusive en el foro de debate esa va a ser la pregunta, es, ¿será este el fin de los paraísos fiscales? Bien, finalmente, chicos, hay una tarea aquí, que es la tarea 3, simplemente lean muy bien todo lo que es, es un caso que ustedes lo van a leer y lo van obviamente a completar según está aquí todos los requisitos del lugar. Si todavía tienen problema con el tema de acceder al libro que está en la biblioteca, me lo avisan para entonces yo en PDF, como hice con la tarea 1, subírsela para que me lo indiquen si también quieren que lo hagan así. Y también en el foro de debate, número 2 es, ¿entiende usted que deben endurecerse las penas, o sea, las penas judiciales a los ejecutivos financieros que cometen fraudes como los de Enron? Justifique su respuesta. La semana que viene, chicos, vamos ya a trabajar con algo que también va a dar colofón a todo esto, que es el colmo de los colmos, que es la crisis financiera del 2008. El origen, causas y consecuencias, porque la crisis financiera del 2008 es tal vez el hecho delictivo y de poco ética y de poca ética, porque aquí se le estaban vendiendo a los clientes productos financieros que ni ellos mismos entendían. Y ahí vamos obviamente a cerrar el curso, acuérdense que son 5 semanas, y ya la próxima semana, la de arriba, la del, ¿cuál sería? Yo creo que ya es Nochebuena prácticamente. El sábado 18, ¿verdad? Bueno, sí,
El sábado 18, entonces ustedes van a subir el trabajito final en grupo, que ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Es un ensayo sobre el tema de ustedes, como cuáles son las características que debe tener un egresado de UAPA desde el punto de vista ético en el mundo de las finanzas. Y nada, si tienen alguna pregunta, chicos, yo sé que ustedes tienen otra clase, por eso no les voy a seguir dándole fuerte, porque yo sé que es muy duro pasarse una tarde de un sábado cogiendo lucha con una materia y después con la otra. Si no tienen ninguna pregunta, chicos, lo dejamos aquí y continuamos el próximo sábado. Buenas tardes. Bueno, pase buenas tardes, maestro. Nos vemos. Tómense un refresquito ahí. Vamos.